Bienvenidos a Señor Reddit. Fui a una pequeña escuela secundaria autónoma. Nuestra profesora de lenguaje y literatura era nueva en la enseñanza. Si mal no recuerdo, solo tenía 22 años, lo que me parecía mucho mayor en ese momento. Ella siempre hizo lo posible para ser muy alegre y hacer que el aprendizaje fuera divertido. Pero lo que realmente solidificó su lugar como mi maestra favorita fue que por el cumpleaños de cada estudiante, ella te regalaba un mini cuaderno personalizado. Era solo un pequeño cuaderno, pero ella había llenado las primeras 2 páginas diciéndome cuánto le encantaba tenerme como estudiante, hasta dónde sabía que llegaría y más afirmaciones hermosas. Parece pequeño, pero en ese momento tenía 13 años y mi vida en casa era bastante horrible y dolorosa, por lo que recibir ese acto de cariño marcó la diferencia en cómo actué de ahí para adelante. Tuve un profesor de educación física que organizaba torneos de baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol. Organizaba Juegos Olímpicos para los niños locales y nos enseñaba a bailar los fines de semana, todo hecho por su cuenta, solo para nosotros, los niños, porque vivíamos en una zona rural remota sin muchas actividades ni cosas sucediendo. Era más que un simple maestro. Mis compañeros me habían acosado sexualmente durante años. Lo único que pensaba era que los hombres solo estaban siendo hombres. Y honestamente, tenía mucho miedo de lo que pasaría si me quejaba. Lo guardé como un secreto hasta mis 17 años, en el último año de la escuela, pensando que lo mejor era no decírselo a nadie. Me acostumbré a ser tocada y dejarlo pasar, incluso cuando los tocamientos fueron incrementando en gravedad. Soy una persona que trata de escapar de los conflictos, así que me daba mucho miedo en generar uno, sobre todo porque el compañero que más lo hacía era un chico bastante violento. Pero un día decidí revelarle el secreto a una maestra al final de la clase. Al siguiente día, fui llamada a la oficina del subdirector durante el almuerzo. Soy una chica bastante inocente y callada, así que ser llamada a la oficina del subdirector me aterrorizó. Cuando entré a la oficina, vi al señor A con 2 cajas de pizza. El señor A era el subdirector de la escuela. Inmediatamente me dijo que no estaba en problemas y me invitó a comer pizza. Me explicó comiendo que la maestra le había contado sobre mi caso de acoso y cómo lo que hacía mi compañero, un chico muy problemático en la escuela, al que llamaré X, era en realidad una agresión sexual. Me dijo que no le había dicho nada a nadie, ni siquiera se había acercado a X, y me preguntó exactamente qué es lo que yo quería hacer. X ya tenía más de 18 años, así que se podían presentar cargos, o la escuela podría suspenderlo por cargos anónimos y hacer que los maestros lo vigilaran para prevenir el acoso cuando regresara. Sinceramente, me quedé atónita. No pensé que existiese una opción en la que no me metiese en problemas con X. Me sentí tan reconfortada y tan segura, y además, se estaban asegurando de que nadie supiese que yo me estaba quejando, lo que me reconfortaba mucho. Finalmente decidí por la suspensión, así que X fue suspendido por 10 días por razones anónimas, y cuando volvió, fue vigilado exhaustivamente. Nunca más me volvieron a acosar y nadie se enteró de que me había quejado. Estoy muy agradecida con el señor A. Mi último año de la escuela habría sido horrible sin su ayuda. Cuando estaba en primer grado, mi madre me hizo uno de muchos cortes de pelo realmente horribles. El primer día de regreso a la escuela, los niños se burlaron de mí horriblemente, tanto que salí corriendo del aula y me escondí para llorar. El director me encontró y volvimos al salón, y me pidió que esperara afuera un minuto mientras él hablaba con la clase. Luego me acompañó a su oficina y me compró una Coca-Cola. Al día siguiente, a primera hora de la mañana, tuvimos una gran reunión con toda la escuela, y el director subió al escenario con la cabeza rapada, completamente calvo, y habló sobre el acoso y cosas por el estilo. Unos 20 años después se jubiló, y me la encontré en una universidad local. Tenía muchas ganas de agradecerle, así que le estreché la mano y le dije: probablemente no me recuerdes, pero sí lo hago. Me interrumpió y dijo mi nombre y lo que ocurrió. Ese hombre fue y será mi héroe por siempre. Cuando era niño, teníamos que comprar unas tarjetas perforadas rojas para almorzar en la escuela. Desafortunadamente, no teníamos tanto dinero, así que hubo momentos en los que mi tarjeta perforada se agotaba y no pude comer por un tiempo hasta que mi familia me dio dinero para comprar otra. Una maestra se dio cuenta de que yo pasaba días sin almorzar y me traía un sándwich extra y me lo ofrecía cada vez que veía eso. Dado que era un niño, realmente no entendí lo amable que esa maestra era, pero ahora, como un adulto, sé que fue un gesto de bondad muy asombroso y amable de su parte.
En la escuela secundaria, cuando tenía unos 12 años, pasé por algo similar. Iba a mi clase de estudios sociales y me quedaba dentro a esperar, en lugar de ir a la cafetería con los otros niños para almorzar, porque nunca tenía nada para comer. La maestra empezó a dejar unos dólares en mi escritorio y me dejaba almorzar y comer con ella. Comí con ella la mayor parte de la secundaria y siempre le daba el dinero que recibía en cumpleaños y feriados para tratar de devolverle su dinero. Ella me abrazaba y me daba las gracias, lo ponía en su cajón y me lo devolvía más tarde. La recuerdo hasta el día de hoy y trato de asegurarme de tener billetes de $1 en todo momento para cualquiera de mis estudiantes que lo necesite, además de mantener mi cajón inferior lleno de bocadillos. Mis alumnos siempre saben que pueden contar conmigo para comer cuando tengan hambre. El profesor que se ganó mi respeto fue el primero en ponerme en mi lugar. Yo era un escritor bastante elocuente en la escuela. Era capaz de crear cosas bastante rápido, que eran superficiales pero que sonaban bastante bien. Un día hice un trabajo lleno de palabrería y tonterías, uno más de los cientos que había hecho durante toda mi niñez. Los maestros siempre me felicitaban por lo elocuente que era, pero el profesor me devolvió el trabajo y me puso la peor calificación. Traté de defenderme y quejarme, pero literalmente me puso en mi lugar frente a toda la clase y demostró que lo único que yo hacía era escribir palabrerías sin sentido. Pasar a esto tras recibir cumplidos durante toda mi niñez fue como recibir una bofetada en la cara, una que no sabía que necesitaba. Lo odié en un comienzo, pero ahora estoy muy agradecido con ese profesor. Soy epiléptico y tuve una gran serie de convulsiones poco antes de los exámenes finales de química de la escuela secundaria. Mis convulsiones tienden a estropear mi memoria y esas múltiples convulsiones habían devastado mi memoria de todo lo que había aprendido en clase ese semestre. Lo estaba haciendo razonablemente bien en clase, pero fallé terriblemente en la prueba. Esa prueba valía mucho, así que todo apuntaba a que iba a reprobar la clase, pero el profesor decidió darme una tarea adicional. Ningún otro profesor me había escuchado o ayudado, y esa tarea adicional me subía el puntaje lo suficiente como para aprobar. No esperaba eso, pero fue agradable ver la empatía de un profesor. Tuve una maestra de lenguaje durante mi último año de escuela secundaria. En uno de los primeros días de clase, explicó cómo pasó de ser maestra de jardín de infantes a maestra de último año de secundaria. Ella siempre cuidó a sus lindos y felices niños del jardín de infancia, pero a medida que crecían y volvían a visitarla, muchos de ellos acudían a ella preocupados e insatisfechos con sus vidas. La entristeció mucho el hecho de cómo la gente y la vida había tratado a esos tiernos niños a los que ella amaba tanto. Cómo no podía permitirse ver a sus niños de buen corazón siendo castigados injustamente por la vida, y cómo no quería que sufrieran mientras se dirigían a la universidad y a la vida adulta. Así que cambió sus planes de estudio y comenzó a enseñar a jóvenes en el último año de secundaria. Siempre ayudaba a sus alumnos con la vida. Nos preparó para el mundo real con una gran sonrisa en el rostro. La respeto muchísimo y siempre será mi maestra favorita. Fue como una madre para todos nosotros. En mi primer año de secundaria, mi clase decidió hacerle una simple broma a un maestro de lenguaje. La broma era que cuando él se giraba la pizarra, todos nos reíamos, pero cuando él se giraba a vernos, todos nos quedábamos en silencio. Después de unos minutos de repetir eso, el profesor se fue rápidamente del aula sin decir ni una sola palabra. Todos nos quedamos sentados en el aula, confundidos, hasta que unos minutos después, entró el subdirector y nos dijo que nuestro maestro estaba muy molesto con nosotros. El ambiente se puso bastante serio y realmente nos asustamos. La habíamos jodido seriamente. Luego nuestro maestro asomó la cabeza por la puerta con una sonrisa de oreja a oreja y dijo: «Ja, era una broma. Ese hijo de puta se ganó nuestro respeto desde entonces». Le conté a mi profesor de lenguaje sobre mi desafortunada experiencia en mi última escuela. Muchos alumnos estúpidos me trataron bastante mal. El profesor se me acercó después de la clase y me dijo: «Oye, lamento que la hayas pasado tan mal. Como profesor de lenguaje, hay una frase que me gustaría que sepas y la recuerdes muy bien. Que se vayan a la mismísima mierda».